Amigos de Tiempo de Esperanza, es un gusto estar nuevamente aquí con este programa. Es un gusto también poder transmitir el mensaje de esperanza, como dice el nombre del programa, de salvación y de vida eterna, que es por medio de Jesús, y que semanalmente nosotros nos encontramos con este programa para poder mostrarles lo que dice la palabra de Dios y también para poder incentivarlos a poder estudiar la palabra de Dios, a poder conocer la Biblia y también a poder aprender de la Biblia, que ella nos enseña muchas cosas y realmente cada semana nosotros podemos compartir un capítulo, un versículo de la Biblia, no todo el capítulo a veces, sino que algunos versículos, para que ustedes puedan recibir de parte de Dios un mensaje alentador, un mensaje profético, un mensaje de salvación y un mensaje también para poder sobrellevar en esta vida los problemas, las dificultades, y para que la palabra de Dios nos transmita siempre el gozo y la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar y vamos a entrar en este mensaje. Querido Padre, te doy gracias por este momento, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine mi mente y que pueda transmitir el mensaje que tú quieres para los amigos televidentes y aquellos que nos ven también por las redes sociales. Pido una bendición especial por la ciudad de Tarariras, por las personas que nos ven en otros lugares y también por las comunidades cristianas que están en esta ciudad, que también, Señor, se esfuerzan por llegar a ti. Te pido también por los líderes, por las autoridades, y te pido también especialmente por cada habitante de esta ciudad, para que pueda recibir tu luz, y aquellos que están en oscuridad, aquellos que están enfermos, que están en hogares de ancianos, aquellos que están internados y aquellos que están padeciendo enfermedades quizás terminales, que tú les puedas dar la fuerza suficiente para que tú los sustentes con la gracia de tu poder. Señor, gracias por tu misericordia. Te pido todo sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 3 de Filipenses. Justamente es la carta del apóstol Pablo, San Pablo a los Filipenses, y que habla justamente de proseguir al blanco. Por lo demás, gozaos en el Señor, dice el versículo 1, a mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice, por lo demás hermanos, dice, gozaos en el Señor. Ya encontramos algo alentador, que es gozarse en el Señor. ¿Qué es gozarnos en el Señor? Es alegrarnos, es tener la virtud de tener, a pesar de las dificultades que podamos tener en la vida, es gozarnos, es sentir alegría en la presencia del Señor. Dice el versículo 7, pero en cuanto a cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 7 dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia. Tengamos en cuenta que el apóstol Pablo era un hombre prominente, un hombre un erudito, era un hombre instruido en los mejores lugares de estudio de la época, era un hombre prominente dentro del fariseísmo, era un hombre que justamente había adquirido conocimiento y que de esa época podemos decir era un gran hombre preparado en las mejores escuelas de la época, o por decirlo también en las universidades del tiempo, porque en esa época también personas eran muy preparadas y había conocimientos también, y por lo cual Pablo, el apóstol, también él era un hombre importante también y de mucha influencia en la tierra, en los lugares donde él estaba justamente. Y dice, por cuanto eran para mí ganancia, cosas eran por ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Aquí fue cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, y que realmente Pablo tuvo ese encuentro porque era aquel que perseguía a los cristianos, aquel que quería, por celo a su tradición religiosa, quería eliminar a los seguidores de Jesús y quería borrar el nombre de Jesús para siempre. Pero justamente él tuvo un encuentro personal cuando el Señor se le acercó y le dijo justamente: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Pablo se llamaba Saulo de Tarso y después pasó a ser el apóstol Pablo. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Acá es importante lo que el apóstol nos dice de perder todas las cosas terrenales o dejarlas de lado justamente por el amor de Jesús y por ganar almas también para Cristo. Aquí vemos que él no le importaba las cosas terrenales después que tuvo ese encuentro personal con el Señor y Salvador Jesús. Él no le interesaba lo terrenal, sino que le interesaba lo celestial. Y sabemos que Pablo también llegó a ser un gran apóstol a las naciones, y Pablo fue uno de los seguidores de Jesús y muy importantes en la historia de la iglesia cristiana primitiva, porque justamente él fue uno de los apóstoles de Jesús, un seguidor de Jesús, que él no estuvo junto a los otros apóstoles o seguidores de Jesús en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra cuando hizo su ministerio terrenal. Pero sí pasó a ser uno de los más pequeños, dice él mismo, pero también fue uno de los discípulos de Jesús después del Jesús resucitado, de Jesús en los cielos, porque él tuvo un encuentro también, porque Jesús se le apareció. El versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera, dice el 11, llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Teniendo la esperanza de una vida eterna, de una vida por delante, una vida que Dios nos ha prometido, que justamente, como dice él, que no habiendo ya alcanzado, como nosotros lo podemos decir, no lo hemos alcanzado todavía. Nosotros tenemos la esperanza de resurrección para aquellos que han muerto y que se nos han adelantado en el camino, pero también tenemos la esperanza de una transformación en la venida de Jesús, y que tal vez algunos quizás no estemos muertos, sino que estemos vivos, y que Dios promete una transformación a los que estemos vivos y una resurrección primeramente a aquellos que han muerto. Por eso es importante que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta tarde quiero comentarles que justamente Jesús nos da esperanza, nos da oportunidades, y que hoy nosotros podemos también decir como Pablo, dejar de lado todas aquellas cosas que no tienen ningún valor por seguir a Cristo. En esta vida podemos tener muchas cosas, podemos tener mucho dinero,
podemos tener muchos bienes, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos nada. Por eso desde aquí, de Tiempo de Esperanza, animamos a cada uno de ustedes a buscar a Jesús, a entregar su vida a Él, a aceptarlo como Señor y Salvador y por sobre todo a seguirle, como así lo hizo el apóstol Pablo y todos los discípulos que le siguieron. Y a pesar de que alguno quizás lo ha abandonado, lo abandonó, algunos que lo han traicionado, pero Jesús siempre tiene esa dicha, o decirlo, tiene también esa virtud, más bien dicho, de perdonar a cada uno de nosotros. Así como perdonó a Pedro, así como perdonó a algunos otros que andaban ahí, lamentablemente Judas no se arrepintió, Judas lo entregó, lo traicionó, y bueno, él no se arrepintió de haber hecho lo que hizo, pero Jesús le daba la oportunidad de arrepentirse también. Así como Pedro lo negó, se arrepintió y pasó a ser una persona muy importante también para Jesús, y de ser uno de los discípulos que realmente tuvo también esa virtud, ¿no? Y esa humildad de arrepentirse y de pedir perdón a Jesús por haber dudado, por haber también negado a su maestro y por haber tenido miedo en el momento en que Jesús era arrestado. Así que, queridos amigos, que podamos tener la virtud, la humildad y también nuestro corazón dispuesto a entregarlo a Jesús. Ese es el mensaje que nosotros tenemos para hoy. Pero también el mensaje es que nosotros estamos realizando las visitas de pastoreo. Justamente podemos orar por cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que quiere que lo visitemos, que le oremos con ellos, o que podamos también orar por los enfermos, también oramos. Y si hay algún enfermo que quizás esté en situación difícil, complicada, una enfermedad que realmente a veces para el hombre es imposible, para Dios es posible, nosotros también por medio de la unción de aceite, como dice Santiago, podamos orar y podamos ungir para que esa persona pueda ser sanada. Y si no es sanada, pero que el Señor reciba justamente esa persona y que Dios pueda realmente sanar su vida espiritual, que también es muy importante, no solamente la física, sino también la vida espiritual. También estamos ofreciendo los estudios bíblicos, la fe de Jesús, el conocimiento de la Biblia, materiales cristianos también, libros, ustedes podrán solicitar, nosotros los tenemos, revistas también tenemos, así que todo lo que ustedes puedan solicitar lo pueden hacer al 091-215-324 y ahí podrán solicitar los materiales que Tiempo de Esperanza está ofreciendo. Nos estamos preparando también para en breve poder tener un encuentro, también un encuentro evangelístico, que nosotros podamos hacer una semanita, no una semana completa, sino media semana, justamente una semana de oración, una semana de mensajes, así que prepárense porque vamos a invitarlos en breve, vamos a estar invitando para este encuentro de oración y también un encuentro de escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y si Dios quiere nos encontramos la semana próxima con Tiempo de Esperanza.